Nos honra dar la más cálida y distinguida bienvenida a nuestra primera ponente e invitada de honor, la doctora Marcela Ceballo, quien es doctora en Investigación e Innovación Educativa, magíster en Gestión de Proyectos Educativos y licenciada en Gestión Educativa. Además, cuenta con un posgrado en Educación a Distancia y se ha formado como profesora en Ciencias de la Educación y maestra en los niveles de primaria e inicial. A lo largo de su destacada trayectoria profesional, ha ejercido la docencia en diversos niveles educativos, impartiendo asignaturas como la pedagogía, filosofía, políticas institucionales, dirección de tesis, didácticas y currículos a nivel superior. Es autora del libro Innovación Pedagógica al nivel superior y ha publicado numerosos artículos en el campo de la educación, así como proyectos de investigación pedagógica que han contribuido significativamente al desarrollo del pensamiento educativo contemporáneo. Ella es de Argentina y nos acompaña con el tema Experiencia Pedagógica Tecnológica en el nivel superior, lectura y escritura en la pedagogía mediada por recursos digitales. Bienvenida, apreciada doctora. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenida a su casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Quiero agradecer a Docente 2.0 por la invitación y un saludo y abrazo especial a todos los ponentes y al público presente. Espero que disfruten de este valioso evento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, apreciada doctora, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Es un placer para mí compartir el siguiente trabajo titulado Experiencia Pedagógica Tecnológica en el nivel superior, lectura y escritura en pedagogía mediada por los recursos digitales. A continuación les presento una síntesis curricular y mis redes sociales. La experiencia se llevó a cabo en el primer año del profesorado de educación primaria, es un espacio presencial, es un espacio curricular en pedagogía, que se encuentra en el campo de la fundamentación y a través de este saber pedagógico le propone iniciar a los estudiantes en el proceso de la reflexión crítica en el aula, en las instituciones y en la sociedad. Siempre me interesó analizar lo implícito en el aula, ver lo que no se ve en clase. Los estudiantes no participan a veces en las clases, no explicitan sus creencias, emociones. Algunos alumnos no participan en las lecturas compartidas, en la presentación de trabajos escritos. Tal vez es por miedo al error, por sus saberes previos, o porque no se sienten a gusto en determinados ambientes de aprendizaje. En ciertas circunstancias decimos que nos falta el tiempo para abordar ciertos contenidos. En este caso, en la enseñanza de la lectura y escritura en el nivel superior. Me preocupa el tiempo en clase y cómo poder aprovecharlo. Con la implementación de recursos digitales, seguramente pueda optimizar ese tiempo para facilitar o clarificar aspectos de la lectura y escritura que no se han resuelto en el aula. Permitir la expresión de todos para aumentar la colaboración y de esta manera enfocar el espacio curricular a las distintas necesidades y ritmos de los estudiantes. Evidentemente, encontrar otro camino, otra alternativa frente a las dificultades. El desafío de estos obstáculos que presento en esta filmina es trabajar sobre ellos, recuperar el análisis pedagógico para revertir estos obstáculos en la lectura y en la escritura. Por eso me parece importante, como docente, reflexionar sobre nuestras creencias. Por ejemplo, ¿la única materia encargada de enseñar a leer y escribir es la lengua? Los estudiantes del nivel superior tienen dificultades en la lectura y escritura porque a causa de que no han aprendido en niveles anteriores, en el secundario, en el nivel primario,
¿La lectura es una técnica universal que se aplica a todos los textos? Evidentemente, nuestras creencias pueden afectar la forma que construimos conocimiento sobre los estudiantes y sobre la enseñanza. A continuación, presento un objetivo general y objetivos específicos y podemos rescatar las palabras claves: reflexionar, relatar, mostrar, proponer. Todos estos objetivos apuntan a la comprensión y a la mejora de la lectura y escritura en el nivel superior. El marco teórico proporcionó una estructura conceptual para poder entender, reflexionar y afrontar las preguntas que inicié al principio de la presentación. Este camino se trazó en la metodología de investigación-acción. Traté de combinar planificación, diagnósticos, hipótesis de trabajo, análisis y reflexión. Es una metodología que me permitió identificar las dificultades, construir conocimiento y transformar la enseñanza. ¿Qué se está estudiando hoy sobre el tema de la lectura y escritura en el nivel superior? Para este apartado yo les quiero recomendar dos textos que a mí me han servido mucho. La escritura en el nivel superior de Paula Carlino y la lectura y la escritura del nivel superior de Sara Melgar. Se han publicado estudios de análisis de alfabetización académica, Carlino, Casani, Morales, y no obstante los estudios vinculados a la mediación pedagógica de recursos digitales son escasos. El uso de la tecnología propuesta en la enseñanza y la lectura, observé que la lectura no ha recibido tanta atención por parte de los investigadores. Estudios específicos en educación superior, como relatos de recursos digitales, el uso del blog, son frecuentes los escritos teóricos, son escasos los estudios en relación a la toma de decisiones del docente con respecto a la mediación pedagógica de los recursos digitales. Los estudiantes expresan: comienzo a leer texto y no entiendo lo que dice el autor, abandono la lectura, me siento frustrado. En el nivel superior, los profesores suponen que como somos estudiantes adultos, sabemos todo. Te piden un texto escrito y ordenado. En la secundaria es como que no leen libros, el trabajo consiste en leer fotocopias. Evidentemente, el estudiante se encuentra en la entrada de una nueva cultura. Dar voz a los estudiantes significa desarrollar la comunicación, desarrollar la empatía, promover la participación crítica, impulsar la reflexión y el debate. Y ayudar a los estudiantes con estas habilidades de esta nueva entrada a la cultura académica. A veces las barreras no corresponden solamente al texto, sino también al docente. Explicitamos a los estudiantes cuáles son nuestras expectativas al leer o a escribir un texto. Recomiendo los siguientes textos: leer textos científicos académicos en nivel superior, Obstáculos y bienvenida a una cultura nueva, de Paula Carlino. Y si quieren profundizar un poco más sobre investigaciones de escritura, recomiendo leer los textos de Flower. Les dejo una reflexión. ¿La lectura y escritura en el nivel superior es un contenido de enseñanza? Aquí quiero compartir con ustedes mi postura como docente. Leer no es simplemente prestar atención a lo que dice el escrito. Leer es distanciarse del escrito, es leer entre líneas y detrás de línea. Escribir no es decir lo que se sabe. Escribir significa, en el nivel superior, un proceso comunicativo, es una herramienta para transformar el conocimiento y para socializar ideas. Compartimos con los estudiantes de qué manera nosotros los docentes nos enfrentamos a la escritura y a la lectura en la materia que impartimos. ¿Cuáles son
nuestros procesos mentales al leer y al escribir. Sería importante explicitarlos. Por lo anteriormente mencionado, quiero compartir con ustedes otra decisión docente con respecto a ¿qué no es integrar la lectura-escritura como contenido de enseñanza? Es proponer lectura y la escritura al inicio con guías y tareas y solamente para evaluar al estudiante. Pero, ¿qué es realmente integrar? Es intervenir durante todo el proceso de aprendizaje relacionado con la materia que impartimos, en este caso la pedagogía, y mediados por los recursos digitales. Es fundamental la incidencia de los factores pedagógicos y didácticos en el proceso de la lectura y de la escritura. ¿Para qué? Para poder adaptar los distintos estilos de aprendizaje y los niveles de habilidades, crear espacios para abordar estos aprendizajes, mejorar y potenciar el aprendizaje, desarrollar estrategias de recuperación de experiencias previas, sistematizar y socializar los conocimientos logrados. La lectura no es una habilidad general, es una habilidad compleja de cada disciplina. Los textos académicos no fueron pensados para los estudiantes del nivel superior, sino para otra comunidad, con otras normas, con otros criterios, donde en el texto vemos que se debaten lecturas con otros autores y hay saber implícito. Al planificar tenemos un rumbo, una guía, que al mismo tiempo se puede cambiar, por eso hablo de hipótesis de trabajo. Pero para que esta hipótesis resulte útil y sirva, es preciso contextualizar, tomar en cuenta la voz del estudiante, además las creencias como docentes, el saber disciplinar y también creencias y concepciones de otros colegas. El diseño curricular para la educación primaria, en este caso, en el espacio curricular de pedagogía, no aparece explícita la integración de la lectura y la escritura como contenido de enseñanza. Pero sí aparece un taller que se llama Lectura, Escritura y Oralidad y expresa que el estudiante debería avanzar en el proceso de producción de sentido que implica la lectura de cualquier texto escrito. Se espera que se tomen los textos académicos como contenido de enseñanza. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el currículum escrito, el currículum oculto y el currículum real? Leer y escribir en el marco de las tecnologías es un doble camino del estudiante. ¿Por qué? Porque significa una reconstrucción de experiencias, de creencias, de significados. La alfabetización digital y la alfabetización académica van juntas de la mano, se integran, se complementan. Las habilidades de pensamiento crítico y lógico son fundamentales para la alfabetización digital, porque permiten analizar la información, resolver problemas, tomar decisiones. Y para que se dé todo esto, tomé como un método pedagógico que es el método praxeológico, que busca generar en los estudiantes autonomía y pensamiento crítico. El aspecto emocional fue muy importante en esta experiencia porque a través de las emociones podemos observar el aspecto positivo y negativo de la utilización de los recursos digitales en el aula. En la ética del conocimiento trabajamos sobre el plagio, el copiar y pegar. A continuación les presento una propuesta de recursos digitales y actividades. Hay actividades activas, colaborativas, críticas, entre otras. Y podemos mencionar, por ejemplo, la argumentación, la lectura compartida, la creatividad, la reflexión, la comunicación, las habilidades sociales. ¿Y por qué elegí estos recursos? Por dos motivos. Porque los recursos digitales, en este caso, son recursos con valor agregado. Tienen un valor añadido. Y por el otro lado, las habilidades de pensamiento crítico y lógico. En este caso, les puedo presentar las actividades
que he utilizado en relación con los recursos digitales, por ejemplo, el debate, la organización de grupos, el compartir, el reflexionar, la lectura entre y tras de línea, la escritura compartida, el demostrar habilidades de negociación y de comunicación. Ahora bien, la captura de pantalla fue fundamental para esta experiencia, porque fue una herramienta para revisar tareas, para ayudar a los estudiantes a reforzar sus apuntes, a mostrar sus trabajos, a recopilar, a reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas. Toda esta evidencia demostró indicadores de proceso para ajustar estrategias pedagógicas como la reflexión, las habilidades sociales y emocionales, la retroalimentación. Ahora bien, al organizar y comprender la información, sirvió para sacar conclusiones y tomar decisiones. En los estudiantes quiero, rescatar el apoyo emocional de parte de la familia. Con respecto a la lectura, es importante la explicitación de los procesos de lectura, tanto del docente como de los estudiantes. ¿Qué hago cuando me enfrento a un texto? Con respecto a la escritura, la concepción del estudiante dieron pistas sobre qué piensa y qué cree el estudiante con respecto al aprendizaje. Comprender y leer estas concepciones nos ayudan a mejorar ese proceso. Socializar la escritura es un proceso de aprendizaje que permite contrastar el pensamiento propio con el de otro. Y con respecto a los recursos digitales, qué importante es hacerlos visibles, porque permitió identificar debilidades, fortalezas, evaluar el trabajo, por ejemplo, cuando compartimos esos trabajos. Y la presencia del par o en compartir con otro desarrolló habilidades críticas, adquisición de conocimientos y lograr entornos mucho más inclusivos. Los docentes y las instituciones educativas deberíamos hacernos cargo y ocuparnos de la lectura y de la escritura como contenido de enseñanza en el nivel superior. No podemos dar por hechos que los estudiantes dominan ciertas habilidades de esta nueva cultura académica. Cada disciplina, y en este caso la pedagogía, requiere de capacidades específicas para leer y para escribir. Para que se lleve a cabo lo anteriormente mencionado, necesitamos el acompañamiento del docente, que ayude al estudiante a ser parte de esa nueva cultura académica. Tenemos que reconocer que los recursos digitales por sí solos no potencian el proceso de aprendizaje. Necesitamos una mediación pedagógica y didáctica a partir de las decisiones del docente en cuanto a la planificación, en cuanto a la evaluación de esos recursos digitales, la selección y organización de esos contenidos, ajustes de estrategias pedagógicas, cómo inciden los factores pedagógicos y didácticos. De todas estas decisiones son de gran utilidad para observar, reflexionar, analizar, comprender, accionar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura y escritura en el nivel superior, mediados por los recursos digitales. Les comparto mi bibliografía y desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora. Como siempre, en este majestuoso evento, siempre tenemos interrogantes en el chat, doctora. Pero antes de comenzar con ello, quiero agradecerle por todos estos conocimientos que ha impartido el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, vamos a realizarle 2 preguntas, doctora. Y al finalizar, la invito a que pase el chat para responder las inquietudes de nuestros participantes. Doctora, le comparto la primera pregunta y es la siguiente. Bien. Veamos. Doctora, ¿qué estrategias digitales
resultaron más efectivas para fomentar la escritura crítica en sus estudiantes? Bueno, muy buena pregunta. Eso va a depender de las decisiones que tomé en el trabajo, de qué concepción el docente tiene de lectura y de escritura, y con respecto también a las creencias que tiene el docente con respecto a los textos académicos en el nivel superior. Con respecto a las estrategias, va acompañado también del uso pedagógico de esos recursos digitales. Por ejemplo, en el blog, uno de esos recursos, ¿no? La estrategia pedagógica, digamos, resultó el tema de la lectura compartida, pero un complemento entre la actividad que realizamos en la clase presencial conjuntamente con los recursos digitales. Entonces, la tarea compartida en clase de las lecturas, el trabajo colaborativo en el blog, donde los alumnos tenían que describir qué observaban esos textos académicos, la lectura entre línea y tras de línea. Y eso es muy importante y favorece el pensamiento crítico, la postura del autor, la polifonía de voces dentro del texto, la ideología del autor, porque esos textos académicos en el nivel superior no fueron escritos para el estudiante, sino para otra comunidad académica. Entonces, fue importante el blog porque ahí yo pude ver lo que no veía en clase, o sea, hacer trabajo compartido y el escribir en forma grupal y participativa que veían detrás del texto. Muchísimas gracias, doctora. Excelente respuesta. Bien. Doctora, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo cambia el rol docente cuando se transita de los métodos tradicionales a los entornos digitales? Bueno, te voy a responder por mí. Digamos, fue un proceso largo en mi formación. No fue un proceso que se dio de un día para el otro y tuve que replantear muchas creencias porque fui formada en un paradigma, digamos, de clases presenciales con metodologías tradicionales. Entonces, fue un proceso y lo mejor fue utilizar determinadas metodologías de investigación-acción y la praxeología, porque empecé a reflexionar sobre mi propia práctica y poder investigar lo que hacía en el aula, observando, analizando, interpretando, mejorando, comprendiendo ese proceso. Es un proceso que no se termina, digamos, sigo en ese proceso de transición, pero bueno, pude resolver muchas cosas que en la clase presencial, como decía en la ponencia, el tema del tiempo para mí era como un obstáculo, y bueno, lo pude resolver con las estrategias y recursos digitales. Excelente, doctora. Doctora, una última. Sí. La realiza María Díaz. María, ¿desde dónde nos estás observando? Por favor, colócalo. Eso nos ayudará a potenciar a las audiencias. María Díaz hace la siguiente interrogante, doctora. ¿Cuál sería el mejor método para fomentar un mejor análisis crítico con herramientas tecnológicas? Bien, ahí habría que hacer un análisis. Yo no sé si está muy buena la pregunta, digamos, ¿cuál es el método? Bueno, eso depende, vuelvo a insistir, del posicionamiento del docente, de la postura del docente. En mi caso yo tengo una postura pedagógica, considero la lectura y la escritura como un proceso o una línea cognitiva, pero también una línea social. Y creo que la mejor metodologías, no hay un solo método, sino creo que hay metodologías, es el trabajo compartido, es el trabajo colaborativo, ¿no? Que primero lo tiene que vivenciar el docente. Digamos,
la pregunta anterior, digamos, yo me formé en un paradigma tradicional y tuve que desarrollar trabajo colaborativos con mis colegas. Entonces, a partir de ese trabajo colaborativo, puedo llevar al aula mi experiencia. Creo mucho en explicitar las experiencias del docente con respecto a la metodología, en este caso la metodología colaborativa, la metodología participativa, el diálogo. No sé si respondí la respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. Sí. Apreciada doctora, agradecerle como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta es su casa. Un fuerte abrazo a su familia y le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Ruth. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la ponencia, que haya dejado una pequeña huella, ¿no? Un camino, una pequeña línea para que ustedes puedan implicar o aplicar en su práctica docente. Yo me quiero despedir con una frase que es emotiva para mí y dice así: hay que vivir con alegría las cosas de la vida cotidiana. No te prives de pasar un buen día. El Papa Francisco. Bueno, buen día para todos y que disfruten este congreso. Un abrazo desde el corazón. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo para todos. Feliz día, doctora, y le invito a pasar al chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.